Tenemos este momento, hermanos, que conoce Dios, y pues nos ponemos de pie y escribir una lectura de la palabra de Dios, hermanos. Esa lectura de la palabra de Dios que percorre el libro de los Salmos, capítulo 119. Capítulo 119 es un capítulo que tiene 176 versículos, pero el versículo que quiero hablar es el 97. Salmo 119 es un versículo 97, un versículo, hermano, que lo cubriré de esta manera. En la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hermano. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Muy bien, en este momento, hermanos, bajo un momento de atención, escuchar esta palabra que Dios nos tiene para esta ocasión. Y esta lectura, hermanos, nos permite para que puedan pensar un momento sobre algo especial por nuestras vidas, sobre algo muy importante para que esté mal. Y me permite, quiero hablar del tema que reavivar la pasión por Dios y su palabra. Es un tema muy importante. Reavivar la pasión por Dios y su palabra. Por eso dije al principio que Dios, que tú echó a los hermanos, que siempre no me la toman en cuenta el ayuno. Siempre complejo. Y realmente, ¿qué tan importante es estar en la presencia de Dios? Entonces, por eso reavivar la pasión por Dios y su palabra. Y busco la palabra reavivar, significa volver a avivar con más intensidad algo que se está decayendo. Al principio del año, hermanos, a veces con y a veces hemos hecho promesa con Dios. A veces dicho Dios, este año. Ahí sí que este año a trabajar, este año a participar y a orar, y a veces compromiso, promesa con Dios, ¿verdad? Al principio del año, con buenas ganas, con buen deseo. Pero quizá hay un momento en el cual pues la mentalidad, el compromiso, la promesa, y quizá pues ya a mitad de año y al final del año, pues ¿cómo estamos con ese deseo, con ese ardiente espiritualmente de buscar a Dios? Tal vez hay necesidad, tal vez hay problemas en la vida en el cual nos permite para que luchar, Dios mío, y realmente lo entendemos perfectamente cuando a veces hay enfermedad, problema, preocupación en la vida. A veces nos cuesta buscar a Dios, ¿verdad? A veces, hermano, el deseo se pierde, a veces el anhelo se pierde, y a veces le cuesta buscar a Dios, orar, le cuesta. Entonces, esta palabra reavivar, ¿y qué
es un buen momento en el cual van a entender, hermano, y reavivar, o sea, a reactivar. ¿Y por qué no de nuevo empezar de nuevo el compromiso que llevarla con Dios? Y especialmente bueno, algunos hermanos quizá presente, quizá por sus necesidades materiales, lo entendemos, hermano, pero tener ese anhelo de nuevo de buscar a Dios es algo que tenemos que reavivar. Y la palabra pasión significa un sentimiento profundo, una emoción, hermanos, una emoción. Y realmente pues algunos que canon tomar en cuenta que otro día de ayuno, con gano, vamos con esa emoción de buscar a Dios, con ese sentimiento que yo tengo algo en el corazón, no lo puedo expresar, algo en mi alma, en cuenta que pues es un sentimiento que tengo y únicamente puedo expresar al estar ante la presencia de Dios en el ayuno. Y eso puedo decir, y por eso el momento, hermano, que van a tener estar en el ayuno son oportunidades de expresar sus sentimientos, su emoción, hermano, su alegría por las cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas. Por eso reavivar la pasión. ¿Por quién? Por Dios. Dios. Y además escuchar su palabra. Dios tiene palabra. Dios tiene una palabra hermosa para nosotros diariamente, hermanos. Por eso reavivar esa pasión por Dios y su palabra. Esta lectura, esta palabra, hermanos, son como dos oraciones cuando este hombre, especialmente David, hermano, esta palabra que con grito, con alegría, y subir, hermano, con emoción, con todas las fuerzas, cuánto amo yo tu ley, cuánto es una cantidad de la palabra. Pues si hay una forma más fuerte, si hay una manera más especial, aún así lo haré, como no, más como no, para que van a amar la ley de Dios, y lo haré. Y esa palabra haré, hermanos, cuánto es una cantidad profunda, enorme, hermano. Yo amo tu ley, yo lo amo tu ley. Y la ley, hermano, es lo que Dios gracias está mal, lo que Dios cuando decía canó. Y además la segunda oración, todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Ya trae un momento, hermano. Todo el día. ¿Hasta dónde llegó este hombre de pensar y meditar en las cosas de Dios? Todo el día. O sea, su primer momento de amanecer el día, ya en su mentalidad, en su plan, ya tiene a Dios. Dios, este día. Qué bendición de Dios. Estoy presente. Por eso medito es algo, hermano, que otro día que Dios ha hecho, otro día que Dios me permite. A ese hombre medito con gran emoción, con gran palabra, hermano. Entonces, por eso tengo como base esta lectura, y David expresa el amor profundo por la palabra de Dios. Dios lo ha valorado y coge un amor por la palabra de Dios. Profundo, lo amo, lo aprecio. ¿Cómo lo hemos tenido?
A veces las cosas de Dios, a veces la palabra de Dios canta entender. A veces la palabra de Dios nos cuesta entender porque no la amamos. No tenemos esa mentalidad, ese sentimiento. Pero este hombre, hermano, ¿por qué David llegó hacia un nivel muy alto? Tuvo todo en su vida, lo espiritual, lo material. Tuvo todo, pero hay mucho que ver con su manera de ver las cosas de Dios. Por eso expresa su amor profundo por la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Aprecia la palabra de Dios. Por eso que es bueno cuando Dios, la Biblia está en nuestras manos. ¿Hasta qué punto nosotros expresamos nuestro amor por una palabra que está en la Biblia y es para nuestro bien? La ley, hermano, la ley significa la instrucción de Dios. Dios instruye. Dios cuántos consejos Dios cuida, pero a veces canta. Dios nos da instrucciones. En el templo, orar en el templo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué necesidad hay? Tal vez no nos damos cuenta, pero que Dios, que tu chuna, hermanos, que sí han visto la necesidad, las instrucciones de Dios. Dios, como cristiano debemos de hacerlo. No simplemente Dios, hermano. Tenemos compromiso, tenemos trabajo, tenemos algo podemos hacer en las cosas de Dios. Por esa razón, la ley se refiere a las instrucciones divinas. Lo que haré por eso haré van a amar, porque sabe Dios me va a instruir qué debo de hacer en la vida. También no simplemente, hermano, tal vez parte de nuestra obediencia, parte de un deber como cristiano. Tenemos un deber, pero el deber, hermano, el deber no lo hacemos de manera obligatoria. Pues bueno, solo porque estoy en la iglesia, que ya no ofrendo, participo, solo porque estoy en la iglesia, participo en el ayuno. De lo contrario, no. A veces sabiendo que cojo deber, cojo compromiso, pero a veces lo hacemos como obligatoriamente, solo porque estoy. No, hay una palabra. Este hombre, hermano, este hombre lo hace con deleite. Lo hace con deleite, con un sincero y constante, hermano, en conocer. Y tiene algunos deseos de este hombre, hermano. El deleite, el sincero y el constante en conocer. Tan pelada una palabra. A ver si lo entendemos, hermano. El deleite significa un gozo. Y si hay un momento que lo sirva a Dios, que lo hago, y lo hago con gozo, con alegría. Y el gozo, el anhelo constante, yo quiero conocer más. ¿Quién hueta más? Está pelado. Aquí está el deseo de conocer las cosas de Dios por un determinado tiempo. Si no, tengo un gozo, tengo un deseo y quiero conocer. ¿Qué cosa hemos conocido? Dios este año. Que Dios si hace las cosas a nuestro favor. Y Carla, que tamarla más de Dios. Quiero conocer más de Dios. Y quiero conocer su voluntad, su obra, su milagro. Y además pensar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Este hombre y pienso y lo voy a pensar y que van a vivir Dios
ese deseo, hermano, ese anhelo de este hombre, con alguien que va a vivir. Y eso es lo que yo quiero vivir. Es un deseo profundo, hermano. Y además, esta palabra, oh, cuando amo yo tu ley, cuando amo yo tu ley. Es una exclamación apasionada. Es un grito de gran deseo. Es una exclamación apasionado, de anhelo, de deseo. No simplemente una palabra, sino es una exclamación, hermana, apasionada. Esa palabra que le tiene esa pasión, ese deseo. Y por eso, cuán amo yo tu ley. En otras palabras, David en su momento que tuvo muchas bendiciones materiales. Llegó a tener mucha bendición. Y llegó a tener todo lo que haré Dios en las cosas materiales. Pero no una comparación en lo material, en su vida, en donde puede encontrar más gozo. Más que pero en conclusión, esta palabra, hermano, cuando cuánto amo yo tu ley, cuánta Dios, es la única manera donde David encontró gozo. Dios, van a escuchar Dios, haré que van a sentir con gozo por el alma, de gozo. Allah se alegre, se siente feliz. Haré que Dios, haré que Biblia, hermano, y que van a sentir una alegría en su corazón que nadie le puede dar, que incurrir de otro lado, que incurrir de otra parte, sino únicamente en la palabra de Dios. Y no solamente gozo, hermano, en su currir mal, feliz, también currir consuelo. Cuántos problemas en su vida, cuántas enfermedades, cuántas cosas que pueden hacer mal, y no, haré que Dios y consuelo. También, hermano, consuelo, te cunaré, corrig algo. Se le olvida de los problemas, se le olvida de las cosas que afectan su vida. Se va por un lado, siento que hay alguien lo está animando, de consuelo para que camina su vida hacia adelante. Algo más, David, cuánto amo yo la ley de Dios. Y además, aparte que shurico gozo en la palabra, y aparte que shurico consuelo, también la Biblia, la palabra de Dios, le da sabiduría. Hay momentos que no encuentra. Hay pero Dios dice que en ese momento encuentra sabiduría. Corre tan marcha, pero chicos, en cuanto a su pasión, en esa pasión, en su emoción, en su sentimiento de buscar a Dios, hermanos. Y además, en la espiritualidad, hermano, en la espiritualidad, en la vida espiritual de David, hermano, cuando amar la ley, ¿qué significa? Es amar a Dios. Es amar a Dios. Cuando amar la ley, amo la ley, significa amar a Dios.
significa amar a Dios. Fue despreciado, fue herido, pero nos amó, cumplió, a pesar de todo, cumplir. ¿Y por qué no hacemos nosotros también? Amar a Dios implica, hermano, tener ese carácter justo y santo de Dios. Ojalá va nuestro carácter, ojalá va nuestro comportamiento sea un comportamiento justo, sea un comportamiento santo. Es lo que Dios desea. Dios no simplemente trata la vida materialmente, el gozo, el consuelo, la sabiduría. Dios quiere que se refleje también el carácter de Dios en nuestras vidas. Eso lo ganamos cuando tenemos esa pasión por Dios. Deseo de buscar a Dios. Y por eso presente en ese momento tenemos esa pasión, ese deseo de buscar a Dios. Y con nuestro gozo, nuestro consuelo, nuestra sabiduría, pero Dios desea cambiar nuestro carácter. De qué manera can actuar, de qué manera can vivir pruchuleu, de qué manera Dios quiere que seamos justos, seamos santos, hagamos algo de acuerdo a la voluntad de Dios. Además, cuando subir todo el día es mi meditación, dámpela esta palabra. David, hermano, mantiene la mente y el corazón centrados en los principios divinos durante toda su vida. Cuando subir de día, en ella es mi meditación. La palabra importante significa que su mentalidad, su corazón, concentrados en los principios de Dios. ¿Cuáles son los principios que Dios quiere, hermano? ¿Qué principio necesita? ¿Qué valor necesita Dios para que se mal? Y además de la guía de sus decisiones. Primer paso. David, hermano, cuando subir todo el día es mi meditación, entonces se basó en un principio de Dios. Y uno de los principios de Dios es la guía de sus decisiones. ¿Qué significa? Antes que David pueda tomar decisión, Dios es la guía de su decisión. Antes que puedan actuar por chuleu, Dios. Has decisión can tomar por chuleu. Tal vez por un trabajo, tal vez por una compra, tal vez antes que chomangla, has que van a Dios. Este hombre, la guía de su decisión, antes que van a tomar decisión, Dios. O sea, en otras palabras, no simplemente que en el templo, hermano, tuvo la oportunidad, van a tener la oportunidad, si con decisión van a con el resto de esta semana, el resto del año, ¿qué puede hacer? No, esa es la oportunidad con Shpila Oral y preséntale a Dios que guía esa decisión. Que para terminar este año, que para cumplir su deseo este año. La guía de su decisión. Algo más, la guía de su pensamiento. Que dentro de mi pensamiento surge algo que Dios no le agrada. Que sea la guianza de Dios. Que sea Dios que va a tomar control de mis pensamientos y mis actitudes. De nuevamente, van a hablar, aparte carácter, ahora de mis actitudes. Haz actitud, como no. Que sea Dios mi guía. Que sea Dios toma el control de mis actitudes. Y una práctica de meditación constante hace recordar, hermano, la reflexión. Con recordar un momento de reflexión. ¿Qué quiere decir de reflexión? Un momento que estamos haciendo.
que esté mala. Y desde luego recordar, van a recordar qué he hecho, qué no lo he hecho. De acuerdo a la palabra en todo momento de mi vida. O sea, este David empezó a hacer muchas cosas por su vida, en el cual también actuémonos, reflexionémonos, acordémonos qué es lo que no hemos hecho de Dios y empezamos a aplicar en nuestras vidas en todo momento, y así can lograr. En nuestra vida espiritual, el creyente es invitado de nuevamente a no ver la Biblia como una obligación, sino como una fuente de vida. Bueno, como soy creyente, que cambio Dios, Dios. Pues la Biblia, la palabra de Dios, el buscar a Dios, el venir en el ayuno, el venir en el culto, como una obligación, sino porque en ella tenemos vida. Porque en el ayuno tenemos vida. Shakiala ukasle mal, shakiala la vida. En la oración encuentra la vida. Esa parte, hermano, este hombre, la Biblia como una obligación, sino subir todo el día es mi meditación. Eso significa, sabe que en la oración, en la palabra de Dios, en el ayuno, en la adoración, al servicio a Dios, es una fuente de vida. No sé cuántos años can vivir por Chile, no sé cuántos años Dios huyó, hermano, pero en la oración, ¿qué tal Dios? Y si tengo 70, y si tengo 75, 80 años, ¿y qué posibilidad? A través de mi petición, a través de su anhelo, a través de su presentación delante de Dios, y que Dios permita y que haya más vida. Vida, por descubrir en ella hay vida. Y aparte que hay vida, hay sabiduría. Así como no este hombre, chutao sabiduría, Dios, y por qué no pidamos nosotros a Dios también? Cuya que tapar Dios, pasar por los momentos difíciles, pasar por los momentos fracasos. ¿Qué hacemos para salir? Esa sabiduría y además moldear el carácter de Dios. Moldear el carácter de Dios, hermano. Amar la ley de Dios lleva naturalmente a vivir conforme a la palabra de Dios, no por imposición. Porque como bueno, yo tengo que hacer, no. Si Carla una vida de bendición, una vida creyente, una vida lo mejor, porque por amor a Dios, porque ama a Dios, por su vida, porque ama a Dios, hermanos. Es lo mismo que Dios desea estas palabras en nuestras vidas. Van a entender, ¿verdad? Que esta palabra, cuando amo yo tu ley, todo en ella es mi meditación. Vivimos en un mundo, en un tiempo donde el mundo tan pelado, hay muchos ruidos en el mundo. ¿Quién can vivir pero yo leo cuando comienza el ruido del mundo, las cosas ¿qué está pasando hoy en día en el mundo? Pensemos, en el mundo hay muchas cosas, muchos rumores, en especial ya por la situación que está sucediendo en otro país, en los Estados Unidos. Ese es ruido, son cosas que estamos escuchando en el mundo. Y de esos ruidos, de estas cosas que se está escuchando, viene
la preocupación de todos. Y hay preocupación de todos. Tan pelado, hay muchas preocupaciones. Y esas preocupaciones de todo, hay probabilidad que pueda apagar el fuego que hay dentro de nosotros. Tan pelado. ¿Por qué razón? Y somos claros, hermanos, esas preocupaciones que muchos están preocupando, muchos están orando, tal vez entre más oración. ¿Y por qué a veces tenemos esa palabra, entre más oración y como que más cosas llegan a nuestras vidas? A veces canta entender, hermanos, cuando entre más que han orar, ya no más. ¿Y por qué razón? No lo entendemos. Es que el pensamiento, es que el mundo, hermano, en donde estamos viviendo, la intención del enemigo es apagar el amor que sentimos de parte de Dios. Es apagar el fuego que hay dentro de nosotros por el amor a Dios. Cuántas cosas llegan a nuestras vidas, y porque Dios lo está permitiendo. Es que es parte del tiempo, es un tiempo, estamos en los últimos tiempos. Entonces parte de esos problemas que estamos viviendo. Entonces por esa razón se está apagando el amor, el fuego que hay. Muchos cristianos quieren asistir en la iglesia, pero a veces ya no tenemos ese corazón ardiente, ya no tenemos ese corazón realmente apasionado. Y ese corazón, hermano, tal vez quieren asistir en la iglesia, pero con un corazón, el corazón se está enfriando. En otras palabras, se enfrió, y cobrar, ir al templo, y no sé, si logramos entender un poquito el sentido, el encuentro con Dios, o es que tener el culto, llegamos a la casa, no sentimos nada. ¿Cómo está ese corazón, hermano, enfriado? Y su tiempo de adoración ya es escaso. Y que Dios, que tu chuno de verdad, cuando están en el templo, empieza a adorarlo, van a sentir en su alma, suavemente, fuertemente, un deseo, y hasta llorar, hasta entrar un momento en la presencia de Dios. Pero hay corazones, hermano, y de verdad es un corazón de adoración, de escaso, de fracaso. Y la palabra de Dios ha dejado de ser un deleite, de un gozo. Dios como que ya pasó ese gozo, esa alegría de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Y por esa razón esa palabra, reavivar la pasión por Dios y por su palabra. ¿Y por qué no reavivamos? ¿Y por qué no? ¿De qué manera? Para que de nuevo el deseo de buscar a Dios. Que tuviéramos todo, la iglesia, ese deseo, hermano. Todos van a participar en el ayuno. Pero ¿por qué esa palabra de Dios ha dejado de ser deleite de nosotros, de gozo, de alegría? Sin embargo, Dios nos llama. Hay un llamado que Dios incubó en esos tiempos, y ese llamado de Dios a revivar la pasión por Él en su palabra, porque esa pasión, hermano, es lo que mantiene viva nuestra fe. Cuando un deseo, y hay otra palabra, un pensamiento muy importante, hermanos. Cuando una pasión, un deseo, una emoción, un sentimiento profundo que escoger Dios, cuando es cuando se pierde la fe. Es cuando chirin, milagro.
Aunque quisiéramos que Dios hace un milagro, hermano, en nuestras vidas, pero como ya no hay deseo, ya no hay emoción de buscar a Dios, la fe se pierde. Ahí está. La fe, ya no tenemos fe. Nos cuesta lograr un objetivo, nos cuesta lograr un anhelo, porque la fe ya un poquito débil. Y además, y nos impulsa, hermana, a cumplir su propósito. Pero si ya no hay deseo, es que el propósito de Dios ya no se cumple en nosotros, porque ya no hay deseo. Pero por esa razón, esta mañana, hermanos, es muy importante reavivar esa pasión, ese deseo de buscar a Dios, para que el propósito de Dios de nuevo se cumpla en nosotros, para los hijos de Dios cumplir en nosotros. Otro punto más: recordar el primer amor por Dios. ¿Can recordar ese primer amor a Dios? Cojo Dios y cojo un deseo, hago esto, hago lo otro, pero se está enfriando. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 4, 5? Apocalipsis 2, versículo 4 y 5. ¿Qué pasaría si se pierde ese deseo? Y Dios nos viene a dar un mensaje, una advertencia, pero tengo contra de ti. Hermanos, una palabra así, y tengo, pero tengo contra de ti. Huecayacan Dios. Huencochcubijacushka pipculto. Huencochcubijacushka patnir Dios. Y si dejas de adorar, deja de sentir algo por las cosas de Dios, tengo algo en contra de ti. ¿Y eso qué? Que has dejado tu primer amor. Has dejado. Pero recuerda, tan pelado, recuerda, por tanto, dónde has caído. Un momento en el cual Dios nos permite, hermanos, a cada fujunal, y yo puedo decir en dónde hemos fallado. Dios nos llama a la reflexión. ¿En dónde has caído? ¿En dónde ha tenido tu error? ¿En dónde has tenido algo que afectó su vida? Recordémonos. ¿En qué le hemos fallado a Dios? En una y otra manera. Pero ¿qué pasaría si dentro de lo que hemos fallado a Dios, y qué pasaría si te arrepientes? Cuando jural, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Haga algo que has fallado a Dios, que has fallado tu vida, y de no servirle a Dios de la manera como Dios desea. Y si te arrepientes, y ahora vuelvo. Por eso la palabra reaviva, y decir, toma de nuevo, arrepiente y haz las primeras obras, y empieza a hacer lo que no ha hecho. Si algo en tu vida se ha perdido todo, y en estos momentos, en otras palabras, cuando haz las primeras obras, y si empieza a dar los primeros pasos de lo que nunca le ha hecho, y de nuevo empieza, dar tus primeros pasos, toma tu iniciativa, toma de nuevo ese camino que te está desviando. Por un lado, ahora empieza a regresar y empieza a ver ese camino, las primeras obras. Pero ¿y si no? ¿Qué pasaría? Por eso, hermanos, que en este momento de reflexión, pero ¿quién me obliga? Hay gente que nos van a obligar, y si hago, y si no. Ciertamente, hermano, aquí a nadie le obligamos. Pero ¿qué pasaría si no? Es la siguiente: pues si no, vendré pronto a ti. Vendré pronto. Yo vengo.
te vengo a ver. Y quitaré tu candelero en su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Hermanos, quitaré tu candelero. Esa parte significa como que el candelero es nuestra vida, es nuestra luz. ¿Y qué pasaría si llegara un momento Dios permite que ya no estemos? Muchos accidentes, el medio de comunicación, accidentes. Muchas personas tienen planes, pero un abrir y cerrar de ojo ya están muertos. ¿Qué pasaría si llegara ese momento y si no te hubieras arrepentido? ¿Qué pasaría? Recordar el primer amor por Dios. Cuando conocimos a Dios, había un fuego, un deseo. Cuando Dios y había ese fuego en tu corazón. Canta, gritas, hay un deseo. Y cuando a hablar, a seguir a Dios, hasta a orar, estás derramando lágrimas. A este momento derrama lágrimas. Y hago una comparación, hermanos, en ese momento cuando tenía deseo, derrama lágrimas y dabas gracias a Dios. Tan pelado. Pero por la distracción en el mundo, luchuleo, cuántas cosas suceden por todos lados. Y ya no me ya no, ya te caiga, no. Perdiste lo primordial, perdiste lo primero. No sé si van a entender esa palabra, hermano. Hay fuego, hay lágrimas, hay gratitud, pero por distracción del mundo, Shauló, lo que hay en el mundo, perdiste. A veces ya no sientes esa lágrima cuando van a orar. Siente que tu corazón está duro, tus ojos están muy duros, fuerte. Eso nos quiere decir esa palabra, hermanos. Y con el tiempo de distracción, estás sirviendo a Dios a tu manera. Que me perder ese deseo. Dios a tu manera. Lo está haciendo a tu manera. No lo hay, ¿no? Estás a tu manera. También, hermanos, ¿hasta dónde llegamos? A tu forma, a tu manera. De nuevamente reavivar la pasión comienza con recordar de dónde Dios te sacó. Más un momento, hachisha tu lesajo el Dios. Bueno, realmente, hermanos, no es por decir nuestra condición anteriormente, al principio, cuando no teníamos nada, nada. Y Dios, y Dios nos dio. Entonces hubo un momento cuando ¿dónde te sacó Dios? Ya no, con reflexión, cuando no tenía nada, me cató Dios, ya está Dios, y hasta dónde Dios te ha sacado, y estar en ese momento. La memoria del amor que Dios nos impulsa a buscar de nuevo con sinceridad. Y esa memoria, ese recordatorio ¿y será que no te permite para que tu de nuevo y empieza a buscar a Dios con un amor sincero y a buscar? Dedica tiempo cada día, recordar momentos donde Dios te habló, donde te rescató y donde Dios te quiere avivar ese fuego.
Estas palabras, hermanos, Dios nos quiere hablar de una de otra manera en esta mañana. El otro punto, de descubrir el poder de Dios. Ahora, ¿de qué manera? ¿No? Primero ya Shaban descubrir. Ya Shalko. En otras palabras puedo decir, que no sabe dónde puede encontrar la solución. Ya sabe dónde. Lo que pasa es que no haces. Dios te va a recompensar grandemente. Cuando van a orar, Dios te va a recompensar. Ya sabes eso. Ahora, ¿qué puedes hacer para redescubrir de nuevo? Y encuentra algo mucho más fuerte en tu vida. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hermano, este hombre, en el tiempo del pueblo de Israel, hubo un tiempo, hermano, hubo una ley, hubo un tiempo de tantos problemas entre pueblos. Cojo un tiempo que fue prohibido la Biblia. Cojo un tiempo han prohibir y ya no quieren nada de Dios. Hubo un tiempo. Pero cuando Jeremías se levantó y fue a buscar, porque la Biblia no se permite, hermano, en esos tiempos. Hay una sola Biblia en esos tiempos. Y dice que nadie tiene derecho a tener la Biblia. Y como Shkolek fue guardado, ya no hay palabra de Dios. Nada. Y cuando Jeremías se levantó, Dios va a llamar, hermano, y estaba en su mente. ¿Y dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa palabra? Y dice que en su tiempo y fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hasta yo las comí como un alimento. Sintijó esa palabra. ¿Y qué te hizo? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Y sintijó y lo acepté y todo. Cuando sintijó, sentí una alegría en mi corazón. El gozo, la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra, hermano, no es simplemente un texto, no es simplemente una lectura, una leyenda. Pero no sé, hermanos, a veces cuando y todo como que no hace nada, como si fuera una leyenda. Pero para Jeremías no fue así, sino la Biblia, ya de nuevo, fue vida. Y además que hay vida, aquí hay poder. Con vida, con caslemal, con chukhab, poder. Y además que tiene poder, tiene dirección divina. O sea, rumalo a vivir, rumalo a Dios, rumalo a oración, como no, Dios me va a dirigir. Tiene vida.
Cuando dejamos de deleitarnos en ella, nuestra fe se debilita. Ahora cuando van a perder el deseo, pila culto, ocho de cela, pila payuno, ocho de cela van a orar, ocho de cela, ya sabes, porque la fe se va a debilitar. Allí sí que, ¿de qué lado nos afecta? Ya se sabe. Leer la Biblia, tener pasión por la Biblia o sin pasión, es como que comer y sin hambre, y como que algo, hermano, cuando coche de cena, como cuando ya no tiene deseo de buscar a Dios, dice que eso significa como que no coge un plato de comida, buena comida, chuchla, pero no tiene hambre. No digo nada, no siento nada, no importa la calidad de comida. Cuando no hay hambre, es que no hay hambre. Y así es, cuando no hay pasión, no hay deseo de la Biblia, aunque está en la palabra, hay canto de los hermanos, hay de todo, ya no siente nada. Y además, aunque dice que cuando no hay hambre, cuando en comida, dice que no alimenta, porque no tiene hambre, no lo disfrutó. Revivar la pasión por la palabra de Dios requiere hambre espiritual. Cojo hambre espiritual, ala, Dios mío. Ayuno, ala, otro día de ayuno, otro día de culto. Vamos, tiene hambre espiritual. Y cuando cojo hambre la espiritual, seguramente tu fe se está creciendo. Y la fe se está creciendo. Leer la Biblia no solo para conocer, sino para escuchar. Y pidamos al Espíritu Santo que empiece a hacer algo a través de su palabra. Tache el Espíritu de Dios, que Dios nos permita a través de su palabra. Hay muchos hermanos, pero por último, reavivar el fuego mediante la comunicación con el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo, hermano, empezó a decir a Timoteo, tal joven que perdió su interés espiritual. Perdió su interés en aquellos tiempos, hermano. Este Timoteo tuvo que perder el interés, él no quiere nada de Dios. Pero Pablo Schubirche, yo te aconsejo, avives el fuego del don que Dios está en ti. En ti hay un don, en ti hay un valor, en ti hay el Espíritu Santo. Dios te ha dado, ya lo tienes, solo que no lo estás actuando. Ya oyó mucho Dios, Shanka Kohta. Ahora avive el fuego de Dios que hay en ti por la imposición. En aquellos tiempos, para que recibes, ya recibiste lo que pasa anta viva. Ahora viva. El fuego se mantiene encendido cuando hay comunión continua con el Espíritu Santo. Para que el fuego y se quema. ¿Qué hago? Mantener la comunión con Dios. Dios es porque ese fuego se está apagando. Ahora cachao Dios, actuar, está avivando el fuego. No es esfuerzo humano, sino es dependencia de Dios. Sino es poder de Dios para nuestras vidas. ¿Qué más? Para que avive el fuego que hay en ti. La oración. ¿Qué más? Alabanza. Cantar, cante su canto. ¿Qué más? Ayuno. El Espíritu Santo reaviva nuestro amor por Dios. Dice que un fuego sin oxígeno se apaga. El creyente necesita la presencia de Dios, la
presencia del Espíritu Santo para mantener ese fuego. Por último, Jesús, Juan 14, 23. Respondió Jesús, le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morado con él. Por último, Jesús, no van a amar. ¿Quién me ama? ¿Quién? Usted sabe, no van a amar, y van a amar mi palabra. Guarda mi palabra. Hay una sorpresa para tu vida, y esa sorpresa, mi Padre te amará. Pero Dios por por todos, pero Dios te ama. Dios te ama. Y vendremos a él y kuhpetik. Vendremos yo y él, kuhpetik, y haremos morada con él. Así que contar con la presencia de Dios es lo más hermoso en todo. Contar con la presencia de Dios es el verdadero amor que tenemos a través de una obediencia y servicio a Dios. Avivar la vida y permitir, hermano, que nuestra vida, nuestro testimonio transforma y se convierte en gozo para nuestras vidas, y gozo para los demás, y gozo para servir a Dios, hermano. Van a ponerse de pie. Gracias a estas palabras, hermanos. Dios nos permite un momento. Si van a escuchar, hagamos algo para nuestra vida. Y si no, tal Dios, ¿por qué razón me cuesta? ¿Por qué razón que no siento nada? ¿Por qué razón que hay cosas, hay dificultad en mi vida? Pero que Dios nos ayuda a romper esos obstáculos, esas dificultades, y tener libre esa vida, y vida en victoria, en triunfo, hermano, para estos tiempos. Así como se empieza el año con buen deseo, lo terminamos y decimos que sí, con victoria.